Muy buenas tardes, la gente presente. Habló el presentador, un poco voy a tratar de resumir en este tiempo que disponemos para hablar un poco sobre el papel de la agroindustria en la bioeconomía. Como ustedes saben, nuestro país es un país que tiene un sector agrícola ganadero muy importante y desde hace unos años empezamos a darle mayor valor agregado a estos productos. Cada vez que pasa el tiempo, este sector se va convirtiendo en un sector estratégico. De allí la relevancia del sector agroindustrial para nuestro país. El sector agroindustrial es muy relevante también para iniciar un proceso de construcción de una política de Estado que lo están haciendo algunos países vecinos como Argentina, como Brasil, como Chile, como Colombia, Costa Rica, que es el tema de la bioeconomía. La bioeconomía es básicamente la agregación de mayor valor agregados a los productos que se disponen en las diferentes regiones, en este caso en las diferentes regiones de nuestro país, a fin de colocarlos en los mercados internacionales y también local. Esto implica mucha inversión en investigación, en conocimiento, en desarrollo de centros tecnológicos, en parques industriales adecuados, a fin de desarrollar productos competitivos que creemos nuestro país puede desarrollarlo. Básicamente, la charla va a circunscribirse en estos 7 puntos, ¿verdad? Un poco vamos a hablar del marco referencial, de la problemática mundial, de los principales sectores económicos de nuestro país. Vamos a hablar brevemente sobre el caso de los biocombustibles y también sobre el caso de las bolsas biodegradables. Y posteriormente vamos a proponer cómo diseñar una estrategia de bioeconomía para el Paraguay, para finalmente reflexionar sobre algunos puntos que vamos a ir hablando. La agroindustria consiste en actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas, productos intermedios y finales derivados del sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal, la ganadería y la pesca. Aquí en Naranjal visité recién la fábrica que produce aceites a partir de los granos de granola, ¿verdad? Que es un ejemplo de la agroindustria de esta región en particular, ¿verdad? También nosotros tenemos acá cerca en Itapúa la transformación de proteína vegetal en proteína animal, ¿verdad? Tenemos el caso del frigorífico Upisa, que trabaja un poco con la producción de cerdo y de carne vacuna. Para el efecto, básicamente, la competitividad de ese sector en particular es la de, como tenemos una gran producción de proteína a partir de la soja, del speller de soja particularmente, también tenemos una importante cantidad de producción de maíz. Transformamos esos embalanceados
en alimentos para animales. Con ese alimento engordamos básicamente el cerdo, las aves, etcétera, y a partir de ahí vendemos carne de cerdo, de aves o de ganado vacuno, ¿verdad? Que es otra cadena de valor agroindustrial que existe en nuestro país. Así como estos dos ejemplos, también existen otros que se desarrollaron en nuestro país desde hace un tiempo a esta parte. Lo otro que es importante un poco notar es el concepto de qué es lo que es una biorefinería, qué es lo que es bioeconomía, qué es lo que es una economía circular, ¿verdad? Que son conceptos nuevos que se van introduciendo dentro de la economía de nuestro país. Entendemos por bioeconomía el hecho de convertir biomasa en producto de interés comercial. Entendemos por bioeconomía una economía basada en la biotecnología, en la bioenergía y en bioproductos. Es decir, consiste, como señalé anteriormente, en la agregación de valor a la biodiversidad disponibles en los territorios mediante la aplicación de conocimientos e innovaciones. Por otro lado, definimos lo que es la economía circular al hecho de pasar de un modelo lineal a uno circularizar, valorizando más los productos y los residuos, reutilizando los productos, no desechándolos, y por otro lado también recuperamos. Entonces todos estos conceptos de biomasa, biorefinería, economía circular, investigación, conocimiento, engloban un poco este concepto de bioeconomía. Para precisar un poco mejor el concepto de economía circular, lo que vemos que ocurre en la realidad es que existen industrias que producen productos. Vamos al ejemplo de las bolsitas de polietilenos que utilizamos, ¿verdad? Cuando nos vamos a un comercio, el comercio nos entrega una bolsita y allí cargamos lo que compramos normalmente, ¿verdad? Entonces, todos los productos que producen esa industria se venden en los mercados a los consumidores. Y nosotros llevamos los productos y también llevamos la bolsita y después tiramos a la basura eso. Y con eso creamos un gran problema ambiental en nuestro país. Si nosotros logramos reciclar esos productos, ¿verdad?, organizándonos como sociedad, podemos volver a introducir esos productos dentro del circuito económico. Y en eso un poco consiste lo que es la economía circular, ¿verdad? Tratar de reutilizar lo que utilizamos como productos y no desechamos a los vertederos. Porque al desechar en los vertederos creamos serios problemas ambientales. El polietileno tarda miles de años en degradarse, ¿verdad? De allí a que posteriormente vamos a hablar un poquito también sobre la necesidad de sustituir este tipo de materiales en nuestro uso. Entonces, habíamos señalado que básicamente la biomasa son productos procedentes de la agricultura, de la actividad forestal, la pesca y los subproductos derivados de la industria alimentaria. Esta biomasa introducimos en las industrias, ¿verdad?, a través de los procesos, ya sean procesos biológicos, químicos, físicos, bioquímicos, para transformarlos posteriormente en productos con mayor valor agregado. A partir de ahí podemos producir bienes, podemos también producir bioenergía, como por ejemplo los biocombustibles, podemos generar calor. Dentro de los biocombustibles tenemos
los biocombustibles sólidos y también los líquidos, como el etanol, el biodiesel, el biogás, entre otros. Si miramos a nivel mundial, notamos que existen una serie de problemas y de ventajas a fin de aprovechar esas oportunidades que se nos presentan. Por ejemplo, sabemos que va a aumentar la demanda global de energía primaria en un 50% para el año 2050. La población mundial va a demandar más de estos tipos de productos. Va a haber un incremento entre el 60 y 110% de la demanda de alimentos para el año 2050. Sabemos que la población mundial está por encima de 7.000 millones de habitantes y que eso va a aumentar, va a crecer más. Y por lo tanto, todas esas personas necesitan alimentarse y eso es la justificación por la cual la demanda de alimentos va a crecer a nivel mundial. Por otro lado, también sabemos que existen tierras degradadas en el mundo y normalmente esas tierras están ocupadas por una población eminentemente pobre, cerca del 40% de los territorios. Por otro lado, también sabemos que la temperatura va a ir aumentando entre 3 y 6% aproximadamente. Por otro lado, también tenemos que solamente disponemos de un 35% de reserva de agua dulce en el mundo. Y también de los 8 de los 15 países con más biodiversidad están en esta zona de América del Sur, básicamente. 28% de la tierra con potencial para la expansión de la superficie cultivada también se localiza en América del Sur. Si miramos nuestro país y miramos los grandes sectores de la economía, cuando hablamos de los grandes sectores de la economía, hablamos de 3 grandes sectores: del sector primario, del sector secundario y del sector terciario. Cuando hablamos del sector primario estamos hablando de la agricultura, de la ganadería, de todas aquellas actividades que se relacionan con la tierra. Cuando hablamos del sector secundario estamos hablando de la industria manufacturera. Y cuando hablamos de los servicios estamos hablando de todas aquellas actividades que tienen relación con actividades intangibles, ¿verdad? El transporte, los servicios profesionales, las actividades financieras, etcétera, ¿verdad? Aproximadamente 42% de la economía paraguaya corresponde al sector secundario, al sector industrial. Más del 50% corresponde al sector servicio y aproximadamente cerca del 14% corresponde al sector primario, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos empezando a industrializar el país y de allí su gran relevancia en el sentido de que podemos empezar a agregarle mayor valor agregado a los productos. Me voy a detener un poquito ahora para un poco comentarles el sector o el caso de los biocombustibles en el Paraguay. Nosotros en nuestro país producimos, por un lado, etanol o el alcohol y por otro lado, biodiesel. El alcohol empezamos a producir aproximadamente a partir del año 1998 y empezamos a mezclar el alcohol absoluto con las naftas, ¿verdad? Cuando eso
nuestro país disponía básicamente de una sola planta que era del Estado y que sigue siendo del Estado, por cierto, de Petropar. Es una fábrica que tiene en la zona de Mauricio José Troche, en el departamento de Guairá, ¿verdad? Allí está la planta de alcoholera de Petropar. Y con la producción de Petropar empezamos a mezclar al 1%. A partir de allí empezamos a invitarle al sector privado, a los empresarios, a que inviertan en ese sector, y a partir de allí empezaron a ingresar varias empresas alcoholeras. El porcentaje de mezcla de alcohol actualmente está entre el 24 al 27% con las naftas de 85, de 90 y de 95 octanos. El 10% en la nafta de 97 y el 85% en la nafta de 85, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, tenemos una importante cantidad de empresas hoy día que llegan a 9 industrias actualmente. 9 empresas que están produciendo. No hace mucho tiempo que también empezamos a exportar alcohol, ¿verdad? Hay una industria que está localizada en la zona de San Pedro que está produciendo etanol y está empezando a exportar. En el caso del biodiesel, fue un poco más lento, o es más lento todavía el proceso, ¿verdad? Esto se inició, la mezcla, en el año 2006 y 2007. A partir del 2009 se obligó a mezclar a todas las distribuidoras y el porcentaje de mezcla actualmente es del 2% con el gasoil. Se preveía que el año pasado queríamos aumentar al 3%, pero como ustedes saben vino la pandemia y no logramos aumentar ese porcentaje. Creemos que en el presente año vamos a lograr aumentar al 3%. En el caso de las industrias de biodiesel, existen hoy día 16 pequeñas empresas y hay un proyecto que desde el año pasado estamos trabajando con la empresa, que es una empresa extranjera, y que va a producir un biodiesel de última generación en nuestro país. Este biodiesel de última generación tiene un proceso diferente un poco a lo que se está produciendo en nuestro país, que es a través del proceso de transesterificación que le llaman los ingenieros. Este nuevo proceso un poco implica utilizar hidrógeno en la mezcla de la producción de biodiesel. Y para ello básicamente va a utilizar aceite de soja, que es la que existe en mayor cantidad en el país. Va a utilizar también grasa animal. En el Chaco tenemos una importante cantidad de un algarrobo que produce un algarrobo aceitero, ¿verdad? Y que esta empresa un poco firmó contrato con estos productores y también le va a abastecer de esa materia prima. La cantidad prevista de producción de esta empresa es de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos al año a partir del año 2023. Para que ustedes un poco dimensionen lo que significa 1 millón de metros cúbicos al año, el Paraguay consume anualmente 1.700.000 metros cúbicos de gasoil al año. Esta empresa va a producir 1 millón. Su mercado hoy día va a ser el mercado europeo, porque es un biodiesel que es amigable con el medio ambiente, emite menos CO2 con el ambiente, por lo tanto tiene un plus y ese mercado está en condiciones de pagarlo, ¿verdad? De allí la relevancia de esta empresa en nuestro país, ¿verdad? Porque vamos a entrar no solo a producir un mayor volumen de producción,
sino también vamos a producir un combustible diferenciado, más amigable con el medio ambiente. De allí su importancia. Por otro lado, también es importante para poder dimensionar un poco esta empresa. El Paraguay más o menos produce 10 millones de toneladas de soja al año. Más o menos los índices de producción de aceite es entre el 18 y el 20%. Por lo tanto, una importante cantidad de la producción de aceite y de soja va a estar consumida por esta empresa. O sea, le vamos a dar más valor agregado a los productos. No solamente vamos a vender aceite crudo, sino ahora vamos a vender un biodiesel de última generación. Y por lo tanto, vamos a estar entrando en un proceso no solamente en términos de escala de producción, sino también con un producto diferenciado. De allí su relevancia para el país. Creemos que nosotros, de aquí a un mediano plazo, podamos producir una mayor cantidad y por lo tanto, este tipo de combustible seguramente va a poder ingresar a nuestro mercado como un producto, como un sustituto directo del gasoil. De hecho, sabemos que a nivel mundial tenemos serios problemas con la producción de los derivados de petróleo, ¿verdad? En algún momento sabemos que va a terminar eso. Las materias primas para producir etanol, como ustedes saben, son la caña dulce, el maíz, la remolacha, la mandioca, etc. En nuestro país, la producción de etanol a partir de maíz es la más importante hoy día. En su momento fue el etanol producido a partir de la caña dulce. Como ustedes saben, la caña dulce se siembra mucho en el departamento del Guairá y como consecuencia de eso, la planta de Petropar se ubicó en esa zona en la década del 80. En la década del 80 también es importante recordar que la tecnología de los vehículos, en términos de biocombustible, teníamos los autos movidos a alcohol. Pero esos autos tenían una especificidad. Esos autos solamente se movían al alcohol y cuando no había alcohol uno no podía utilizar su vehículo. Y a veces teníamos escasez de alcohol y entonces uno se quedaba sin vehículo. Era un problema. Pero posteriormente, a partir de la década del 90, surgen una nueva tecnología para los vehículos flex, ¿verdad? Que ya es una combinación. Estos nuevos motores flex pueden utilizar cualquier combinación de alcohol con nafta. Y eso es lo que le motivó al Ministerio de Industria y Comercio a apostar por esta cadena de valor de los biocombustibles. De allí, como se les señalé anteriormente, a partir del año 1998 empezamos a mezclar nuevamente con las naftas, ¿verdad? Y hoy día, digamos, es un sector muy importante en nuestro país. En el caso de las materias primas para biodiesel, como ustedes ven, son los aceites de cereales, la grasa animal, el aceite de algarrobo, el hidrógeno, entre otros. Como pueden observar ustedes, todas las materias primas provienen del sector agrícola, provienen del sector primario. Y nuestro país dispone de esta materia prima. De allí su gran relevancia. Si nosotros miramos un poco las empresas que producen etanol, como ustedes pueden ver, está Petropar, Aspa es la azucarera paraguaya, Impasa es la que les comenté que está en San Pedro y también está acá en esta zona de Alto Paraná Norte, ya cerca de
del departamento de Canindeyuya, está Alpaza, Oti, Alcotorín, que está acá cerca, Alcotep, San Luis y Nehualco. Son básicamente las empresas que hoy día producen etanol en nuestro país. Y la que está exportando es Impasa, la que señalé anteriormente, ¿verdad? Estamos importando alcohol y alcohol producido a partir del maíz fundamentalmente. En términos de industria que producen biodiesel, tenemos una importante cantidad de pequeñas empresas, ¿verdad?, que producen una escala todavía muy baja, no como la que le comenté de esta industria que va a entrar a producir a partir del año 2023. Pero creemos que estas empresas pueden convivir en el tiempo, ¿verdad? Y ahí ustedes tienen el listado de empresas: Seoponá, AgroF, Agrosilo, BioParaguay, Bioenergía, Biosinergi, entre otros, ¿verdad? O sea, tenemos una importante cantidad de industrias que producen biodiesel bajo la tecnología de transesterificación, que es básicamente el desgomado que se le hace al aceite para convertirlo en combustible. Esta nueva empresa, como les señalé, va a producir un biocombustible, un biodiesel de última generación que le denominan Omega Green, ¿verdad? Y la empresa es SB Group y va a estar localizado en la zona de Villeta, esta industria. El otro tema que quería también introducir y que vemos con un gran potencial en nuestro país es el tema de la economía circular. Y quiero comentarle el caso de las bolsas biodegradables y compostables. Nosotros en nuestro país tenemos una ley, la número 5414 del año 2015, que señala que necesitamos sustituir las bolsas de polietileno que le comenté hace rato que todos retiramos de los comercios cuando vamos a realizar nuestras compras. Nosotros a partir de julio de este año vamos a empezar a exigirles a los comercios a que sustituyan esas bolsas de polietileno por bolsas reutilizables y o por bolsas biodegradables, ¿verdad? Todos los comercios tienen que disponer en sus negocios de bolsas reutilizables o de bolsas biodegradables. Las bolsas biodegradables y compostables pueden producirse a partir de material orgánico como la mandioca o la caña de azúcar, ¿verdad? Porque la mandioca y la caña de azúcar es la materia prima para producir la resina y a partir de esa resina se producen las bolsas biodegradables, ¿verdad? Ahí lo que necesitamos es un poco incorporar la tecnología para producir la resina a partir de la mandioca o de la caña de azúcar como ejemplo. Por otro lado, en diciembre pasado también el Ministerio de Medio Ambiente quitó su resolución relacionada a que necesitamos organizar los desechos sólidos que cada uno de nosotros vertimos en nuestros hogares. Entonces, el MADE le va a exigir a los municipios y los municipios a nosotros a que nosotros empecemos a clasificar nuestros residuos sólidos. Entonces, vamos a tener una bolsa para plástico, otra bolsa para papel, otra bolsa para chatarra, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de que nosotros clasifiquemos cada uno de nuestros hogares nuestros residuos, los municipios van a venir a retirar clasificados ya los residuos. Y por lo tanto, allí va a haber una oportunidad para empezar a reutilizar estos productos. Y uno de los productos seguramente van a ser las bolsas reutilizables, que van a poder producir estas industrias que hoy día, de hecho,
producen las bolsas de polietileno. Entonces ahí vamos a tener un nuevo mercado para poder empezar a reciclar. Nosotros tenemos también aquí, por ejemplo, en la zona de Villa Ayes, en el Chaco, una empresa que produce varillas de acero para la construcción, que produce a partir de chatarra. Y esta empresa importa chatarra. Y nuestro país también exporta chatarra. O sea, creemos que a partir de la aplicación de esta resolución del MADES, en compañía con el Ministerio de Industria, la Secretaría Técnica de Planificación, podamos empezar a trabajar con los municipios a fin de poder ordenar esto que hoy día es un gran problema para todos los municipios, que es la basura y que son los vertederos. Existe, por lo tanto, o va a existir la oportunidad para que empecemos a ingresar en una nueva forma de vivir mucho más sustentable y sostenible. La otra cuestión que también quiero comentarle es una iniciativa que tiene el Ministerio de Industria y Comercio actualmente con los otros ministerios, que es la de empezar a trabajar en una estrategia nacional de bioeconomía para el Paraguay. La estrategia nacional de bioeconomía implica estrategias regionales. Y para eso necesitamos un poco nosotros organizarnos en las diferentes regiones que tiene nuestro país. Nosotros queremos dividir la región oriental en 5 grandes regiones y el Chaco Central por ahora dejar como una sola región. Y a partir de estas 5 regiones, un poco organizar un equipo impulsor, primero para diseñar la estrategia y posteriormente para implementar, ¿verdad? Queremos aplicar una estrategia participativa para diseñar y para implementar la estrategia. Este tipo de estrategia en otros países empezaron a diseñar ellos y les llevó un poco más de un año el diseño, ¿verdad? Entre 18 y 24 meses aproximadamente. Nosotros creemos que en nuestro país esto podría ser un poco más rápido, utilizando un poco la experiencia de estos países, ¿verdad? Para ello, también hemos conversado con instituciones de cooperación internacional como el IICA, el Gobierno de Costa Rica, la CEPAL, a fin de que nos cooperen con nosotros y nos ayuden en este proceso de diseño, ¿verdad? La propuesta técnica para fomentar el aprovechamiento de la bioeconomía en el Paraguay, ¿verdad? Creemos que tenemos algunos lineamientos de estrategia para la bioeconomía, ¿verdad? Como les señalé, nuestro país es un gran productor de materia prima agrícola y ganadera. Tenemos también otros productos que podemos desarrollar a partir de la biodiversidad de nuestros territorios. Pero para ello necesitamos invertir mucho en investigación y en conocimiento. Por eso es que entre los actores claves que deben conformar este equipo impulsor, un poco están las universidades. Las universidades tienen 3 funciones principales básicamente: formar profesionales, realizar extensión universitaria en los lugares, en el entorno donde están ubicados, y realizar investigación. En nuestro país la investigación todavía es muy incipiente, pero creemos nosotros que con el diseño de esta estrategia de bioeconomía, nuestras universidades van a ingresar también en ese proceso y por lo tanto
vamos a necesitar de una cantidad importante de gente que empiece a trabajar en el tema de la investigación. Nosotros tenemos varias universidades nacionales en el país, aparte de la Universidad Nacional de Asunción, tenemos la de Itapúa, la del Este, la de Canindeyú, la de Caguazú, la de Guairal, la de Concepción, la de Pilar. Entonces, con todos ellos queremos trabajar a fin de poder empezar a diseñar esta estrategia. De más está decir que necesitamos trabajar con las empresas, con las cooperativas, también con las autoridades locales, con las gobernaciones, con los municipios. Yo gratamente, antes de venir aquí, me reuní con la directiva acá de la cooperativa y me estaban comentando que ellos hace tiempo ya que están trabajando con la municipalidad de Naranjal. Estuve recorriendo algunos de los estantes y en una parte he visto que como la municipalidad y la cooperativa están empezando a trabajar a fin de tener un municipio más sustentable, y de cuidar el agua, los residuos, etcétera, ¿verdad? O sea, yo creo que el municipio de Naranjal, en ese sentido, es un municipio que está a la vanguardia de muchos otros, ¿verdad? Una de las cuestiones es que la mayoría de los municipios nosotros tenemos en el país aproximadamente cerca de casi 260 municipios. Prácticamente a más del 98% necesita de un ordenamiento territorial. ¿Qué significa un ordenamiento territorial? Definir los espacios del municipio, dónde van a estar los dormitorios, dónde van a estar la industria, dónde va a estar el sector agrícola, dónde va a estar el sector ganadero, dónde va a estar el sector industrial, etcétera, ¿verdad? Todos los municipios necesitan definir esto, necesitan tener un plan de ordenamiento territorial y, por supuesto, también un plan de desarrollo municipal. Tengo entendido que en el caso del plan de desarrollo municipal, desde el gobierno pasado se estuvo trabajando y la mayoría de los municipios ya disponen de un bosquejo de lo que debería ser su plan de desarrollo municipal, pero no así su plan de ordenamiento territorial. Creemos nosotros que con esta nueva resolución del MADE de ordenar los materiales residuales, vamos a empezar un poco también a trabajar con los municipios a fin de que podamos definir una estrategia para cada uno de ellos. La propuesta básicamente de aprovechamiento de la economía va a implicar áreas de intervención, ya sea de inversiones y de instrumentos de política en las diferentes cadenas de valores que se van a ir desarrollando. Necesitamos solamente diseñar normativas y regulaciones y políticas que le faciliten al empresario y a la cooperativa a poder invertir en forma segura en sus territorios. Para ello necesitamos identificar una hoja de ruta que queremos diseñar con las diferentes regiones y para eso un poco dividimos en 6 regiones como les señalé. Y posteriormente hacer una campaña de difusión y sensibilización para que toda la ciudadanía acompañe su estrategia regional. Todos deberíamos saber cuál es la estrategia de nuestra comunidad a fin de poder acompañar ese proceso. ¿Qué productos tomará en cuenta la estrategia del Paraguay? Y eso va a depender de la biodiversidad de cada territorio. Por eso es que dividimos en regiones. El Chaco Central es muy diferente a esta zona del Alto Paraná. Por lo tanto, no pueden tener las mismas estrategias. Necesitamos estrategias diferenciadas para cada región. Y seguramente a partir de cada región van a existir también productos diferenciados.
A modo de ejemplo, por ejemplo, estuvimos el año pasado conversando con la gente de Trociú y ellos están produciendo un jugo de pomelo de la variedad Paraná, que tiene una característica muy especial ese jugo. Ellos exportan a Alemania ese jugo. Los médicos nos señalan que cuando tenemos alguna infección necesitamos consumir antibióticos. Y cuando uno consume antibióticos no es recomendable consumir jugo de pomelo, a excepción de la variedad Paraná. Entonces, esa es una característica muy especial que muy pocas personas sabemos, ¿verdad? Pero necesitamos saber. Es como también cuando consumimos antibióticos, no es recomendable consumir bebida alcohólica. Bueno, no va a hacer efecto el antibiótico. Así también son los jugos de pomelo, a excepción de la variedad Paraná. Pero entonces para eso hay que posicionar ese producto en el mercado con esa diferenciación. Y eso es lo que le da una competitividad diferenciada de los otros productos. Pero eso hay que mostrar y hay que trabajar mucho sobre eso. Para eso la empresa Trociú tiene un PhD trabajando en el desarrollo de esa variedad. Y a partir de eso ellos producen sus jugos básicamente y exportan a Alemania, que es un país muy exigente, por cierto. Voy a ir pasando más rápido porque tengo un poco de tiempo ya. Tenemos algunos vectores importantes nosotros que ya le comenté a grandes rasgos, ¿verdad? Que creemos nosotros podemos apuntalar cómo aprovechar los productos que tenemos en el país. Ya le comenté que necesitamos fortalecer nuestra normativa e invertir más en instrumentos de política relacionados a la bioeconomía. También ya le comenté que para poder gestionar el diseño de la estrategia necesitamos hacerlo en forma participativa y para ello tenemos que trabajar a nivel del gobierno central con varios ministerios, con las gobernaciones, con los municipios, con las empresas, con las universidades, también con gente que hace política del Poder Legislativo, especialmente los diputados departamentales. Y para ello, entonces, posteriormente, necesitamos crear un consejo de desarrollo de la bioeconomía del Paraguay, que va a estar conformado por equipos impulsores a nivel regional. Esta es la primera vez que estamos proponiendo esta idea de lanzar cómo diseñar esta estrategia a nivel país y a nivel regional. Y para eso vinimos, le solicitamos acá al presidente de la cooperativa, conversar con él a fin de dar a conocer un poco esta intención, porque queremos que la cooperativa sea partícipe de ese proceso desde el inicio. Conocemos la metodología porque la metodología básicamente es una metodología que ya aplicaron otros países, como les señalé, y esa metodología está impulsada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Para el efecto, el viceministro de Comercio y Servicio, el doctor Pedro Mancuello, viajó el año pasado a Costa Rica. Yo también le acompañé. Estuvimos conociendo un poco todo ese proceso que queremos replicarlo en nuestro país posteriormente. Creemos que al implementar esta estrategia de bioeconomía, eso nos va a dar una ventaja competitiva muy importante, porque no solamente vamos a producir un producto diferenciado, sino vamos a conocer el ADN de los productos que estamos exportando. Y para señalarle la importancia de la investigación, el gobierno alemán a la empresa Trociú le paró la exportación de su jugo de pomelo de la variedad Paraná. Le paró porque era muy dulce el pomelo y León creía que algo le agregaban a su jugo.
Y entonces el gobierno le tuvo que invitar a la gente del gobierno alemán que vengan a ver la producción. Y allí ellos se dieron cuenta que el genoma del pomelo, de la variedad paraná, ellos no tenían allá. Tuvieron que llevar allá y allí nuevamente habilitaron ese mercado. Ustedes se den cuenta del nivel de trabajo que hay que hacer para poder posicionar un producto en el mercado internacional. De allí la importancia del conocimiento y la investigación. Por último, quisiera señalar lo que dije inicialmente. El papel de la agroindustria en la bioeconomía va a ser fundamental. Como ejemplo, tenemos el caso de los biocombustibles, que hace más de 20 años se inició ese proceso y hoy día es una industria que se está consolidando. Creemos que podemos ingresar dentro del concepto de economía circular. Necesitamos estrategias regionales y también de la cooperación de los organismos internacionales. Muchas gracias.